saludamos en la gracia de Dios a todos nuestros hermanos en la fe, aquellos que están conectados a este medio. Deseamos a cada uno de ustedes las bendiciones de parte de Dios, y en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de las epístolas del apóstol San Pablo. En esta oportunidad nos toca a la iglesia de Corinto. Vamos a leer para ello en 1 Corintios capítulo 1 algunos versículos. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. A manera introductoria, en esta vez nos toca hacer una visión panorámica de lo que se trata del estudio de esta carta. Hemos terminado ya Romanos y queremos decirle que el libro de Corintios tiene un propósito, que es identificar los problemas de la iglesia de Corinto y ofrecer soluciones y enseñar a los creyentes a cómo vivir por Cristo en una sociedad corrupta. El autor de esta epístola es el apóstol San Pablo, a donde se dirige a la iglesia de Corinto y a los cristianos en todas partes del mundo conocido de entonces. La fecha en que se escribe esta carta es más o menos el año 55 después de Cristo, casi al final de los 3 años de ministerio de Pablo en Éfeso durante su tercer viaje misionero. En el marco histórico podemos notar: Corinto era una ciudad cosmopolita, principal, contaba con un puerto y un centro comercial destacado. Era la ciudad más importante de Acaya. También se caracterizaba por estar llena de idolatría e inmoralidad. La iglesia estaba compuesta mayormente por gentiles. Pablo la estableció en su segundo viaje misionero. El versículo clave de esta carta está en el versículo 1:10, donde dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Personas claves que podemos encontrar es el autor Pablo, Timoteo, y los miembros de la casa de Cloé. Lugar clave era pues los lugares de reunión, de adoración, donde se reunía la iglesia allá en Corinto. Tenía ciertas características particulares, en las cuales esta era una carta directa y enérgica que Pablo escribía a los corintios, porque ellos habían demostrado que realmente no tenían quizás una identidad con Cristo, porque era una ciudad bastante, que digamos, de trascendencia popular, en la cual ellos vivían pues una vida muy libertina. Pero de ese lugar se forma la iglesia, que como iglesia pues hay características importantes. Era una iglesia en la cual fluían los dones espirituales. Era una iglesia muy espiritual, valga la redundancia, en la cual, eran bastante aplicados en el aplicar la palabra de Dios a sus vidas, Entonces, pero siempre necesitaban mucha corrección también. Eran muy inestables, y por ello Pablo usa estas características de ser bastante directo con ellos y usar mucha energía para poder pues hacer sentir su autoridad como líder de esta iglesia allá en Corinto. El bosquejo se divide en 2 grandes partes. La primera parte es donde Pablo enfoca a los problemas de la iglesia. Eso comprende del capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 6, versículo 20. Ahí se va a notar en primer lugar las divisiones que habían en la iglesia, diferentes puntos de vista, diferentes pareceres, cambio de liderazgo muy frecuente, en la cual decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, en que Pablo corrige enérgicamente, en la que dice la iglesia de Cristo, lo configura como con estas palabras. Él dice: yo sembré, Apolo regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Luego enfoca los desórdenes en la iglesia. Muchas cosas habían allí en las que Pablo tenía que corregir. Sin la presencia de Pablo, la iglesia de Corinto había caído en división y desorden. Esto resultó en muchos problemas que Pablo debió enfrentar enérgicamente. Debemos preocuparnos por la unidad y el orden interno en nuestras iglesias locales, pero no confundir la inactividad con el desorden, ni la cordialidad con la unidad. También debemos enfrentar con energía los problemas en nuestras congregaciones. La segunda parte es Pablo responde a las preguntas de la iglesia. Se suscitan muchas interrogantes. No, eso lo vamos a notar. Capítulo 7 del 1 al 16, 24. Entre los cuales va a tocar los puntos de instrucción acerca del matrimonio cristiano, instrucciones acerca de la libertad cristiana, instrucciones acerca de la adoración pública y instrucciones acerca de la resurrección. Los corintios habían enviado a Pablo una serie de preguntas y él las contestó de modo que se corrigieran los abusos en la iglesia y para mostrarle cuán importante es que vivieran respaldados por la palabra. Entonces Pablo nos da muchas pautas cristianas para resolver los problemas. Analiza el asunto a fondo a fin de exponer el hecho fundamental para luego mostrar los valores bíblicos que no pueden servir como motivo de la unidad en la iglesia, que las acciones deben ser uniformes y que todos deben funcionar como el cuerpo de Cristo. Entonces, de esta manera estamos viendo ya una visión quizás panorámica de todo el libro de Corintios, Primera de Corintios. Ahí vamos a encontrar muchas cosas importantes. Vamos a ver de que los problemas se enfocan de una manera directa, no se hace tanto rodeo, y por lo tanto de esa forma vamos a estudiar en el transcurso de los días que tenemos al frente de ustedes hasta que podamos terminar. Bueno, hermanos, hasta aquí esta indicación de para este día. Queremos decirle, hermanos, estén atentos y vayan leyendo, ¿no?, con detenimiento, con entendimiento, los versículos o los capítulos, los primeros capítulos de Corinto. Conforme vamos avanzando, usted va estudiando para que pueda fortalecer su conocimiento cuando se les va indicando, explicando los textos que vamos a usar en el transcurso del estudio. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Padre amado, Señor de la gloria, gracias te damos, Padre bendito, que tú nos permites, Señor, poder estudiar tu palabra, cumpliendo así cuando dice que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ellas nos pueden hacer sabios para poder enfrentar toda cosa, Señor, que no te agrade a la luz de tu palabra. Bendice a tus hijos, Señor, en todo lugar donde se congregan, y que tu gracia, Señor, se derrame sobre la vida de cada uno de ellos. Gracias, Cristo divino. Tu gracia y tu misericordia, Señor, siempre nos alcance en todas las cosas. Gracias por el tiempo en que vivimos. Señor Jesús, tú nos das estas pruebas, estas cosas, Señor, para poder agarrarnos mucho más de ti y confiar de una manera más directa a ti, Señor. Oh bendito Dios, ayúdanos cada día a ser fieles y constantes hasta que tú vengas, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Muy bien, Iglesia del Señor, hasta aquí estamos introduciéndonos ya al estudio de la palabra de Dios en Primera de Corintios. El Señor los bendiga grandemente.